Buenas noches, buenas tardes o buenos días, queridos compañeros y compañeras ateneístas. Para quien no me conozca, decirle que soy Vicente Mira, coordinador de la tertulia de temas históricos del Ateneo Gaditano. Y lo que voy a exponerle surge de una extensa bibliografía que he reducido a 40 o 45 minutos y que mucho de lo que yo les diga les sonará como es lógico. Hoy, por imposición de un virus, os hablo online y no presencialmente, pero créanme, lo hago con mucho gusto. Esta tertulia, titulada ¿Qué fue de los diputados doceanistas liberales desde 1814 a 1820, durante el llamado sexenio absolutista, debió tener lugar en marzo de este año? Pero hoy, cuando va a ser realmente un hecho, como digo, online, ya es finales de noviembre. A todos y a todas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y el deseo ferviente de que todo termine favorablemente, que el virus desaparezca de nuestras vidas. Y comienzo esta tertulia que puede tener incluso hasta el carácter de una conferencia. Hay historiadores que, como preámbulo a sus obras, recuerdan que España fue un país de expulsiones de su territorio de grandes masas de población. Nadie puede ponerlo en duda porque ahí está la historia. Destierros y exilios, expulsiones, han sido una constante en su historia. Ahí están, para recordarlo, la expulsión por los reyes católicos a final del siglo XV y principios del siglo XVI, de innumerables, de miles de personas de religión judía o musulmana. Después, otra muy interesante, que es la de los moriscos, que paulatinamente se van expulsando de España entre 1609 y 1613 por Felipe III. Fueron, se calculan, entre 200 y 300.000 personas. Hay que decir que intervinieron en esta expulsión 4 personas muy significativas: el propio rey Felipe III, su marido, el duque de Lerma, el obispo de Segorbe, hoy en la provincia de Castellón, y Juan de Ribera, que era al propio tiempo arzobispo de Valencia y virrey del Reino de Valencia. Como curiosidad, os diré que una de las motivaciones para expulsar a los moriscos fue precisamente que se multiplicaban excesivamente, especialmente en el Reino de Valencia, y podía llegar el momento en que fueran muchos más los moriscos que los cristianos. Y es curioso la oportunidad para exponer su idea del obispo de Segorbe, que llegó incluso a proponer que se castraran a todos los moriscos varones, o si no, que se enviaran a tierras muy frías, concretamente a Terranova. El arzobispo que interviene, Juan de Ribera, sería nombrado o elevado a los altares
en 1960 por Juan XXIII. Hoy es San Juan de Ribera. Y así después podemos pasar nada menos que a la expulsión de 5.300 jesuitas por Carlos III, un rey muy católico, pero expulsa a los jesuitas no solamente del territorio español, sino de la América hispana, y además con nocturnidad y alevosía que todos ustedes conocerán. En la Guerra de la Independencia tenemos también exiliados. Se calcula en unos 150.000 y 2.000 personas, a causa de sus distintas adscripciones políticas. Más tarde vendrían los exilios carlistas, 20.000-25.000 personas. El de los perdedores de la revolución, entre comillas, de la gloriosa, que precisamente se inicia en Cádiz con el almirante Topete, que tiene su flota en la bahía, y el general Prim. Después, y llegarían a destronar a Isabel II. Y ya, si ustedes quieren, como final, los exiliados de la Guerra Civil Española, cuyo número se estima como mínimo en 650.000 personas. Obviamos lo que yo llamo los exilios económicos del siglo XX y del siglo XXI, el que hoy día parece ser que está en su esplendor. A principios del 2013, el Instituto Nacional de Estadística advertía que ya habían salido de España 400.000 titulados. En estas páginas vamos a ver solamente un exilio, pero antes muy someramente recordar otros exilios a consecuencia de la ya referida Guerra de Independencia del invasor francés, empezando por el propio Fernando VII y su familia, salvo su hermana Carlota Joaquina, que ha logrado huir a Brasil con la corte portuguesa. También tendremos el de los desertores de los ejércitos españoles, el de los rehenes que sufrirían deportación a Francia, formados fundamentalmente por clérigos y prisioneros de guerra, exilios y destierros que comenzarían en 1808 y finalizarían en 1814 con el regreso a España del deseado Fernando VII. El Tratado de Valencé del 11 de diciembre de 1813 será el que ponga fin a la Guerra de la Independencia. Evidentemente, en las deportaciones tendrán, digamos, prioridad aquellos oficiales que han servido y jurado fidelidad a José I Bonaparte, el rey intruso impuesto por Napoleón Bonaparte, que se calcula en unos 65.000 personas. Mientras los anteriormente regresaban a España, otros, los llamados afrancesados o partidarios de José I Bonaparte, calificados como traidores a la patria, muchos por convicción, otros por el cargo que ostentaban, especialmente alcaldes de la nación del Reino de España. Fernando VII decretará que los afrancesados, tanto para los que han huido a Francia como para los que se han quedado en España,
sufrirían embargos, arrestos, secuestros de bienes, suspensiones de pago de sueldos y de pensiones. Salieron de España como afrancesados 12.000 afrancesados que, si computamos a su familia, serían unas 36.000 personas. Estos afrancesados hay que decir que estaban constituidos fundamentalmente por clases elitistas, privilegiadas, enamoradas de la Ilustración, de la razón y de las luces que hacía poco habían surgido con la toma de la Bastilla en Francia. Salieron de España, como digo, 36.000 personas. Recordemos entre esos exiliados a escritores como Juan Meléndez Valdés, poeta, jurista, político, que morirá en Francia en 1817, o Alberto Lista, canónigo, matemático, poeta, periodista, o el abate Marchena, político liberal también afrancesado, perseguido por la Inquisición por sus diatribas contra la Iglesia católica. Y así podríamos ir nombrando generales, incluso virreyes. Para iniciar su regreso, estas personas tendrían que esperar a un decreto de Fernando VII del 15 de febrero de 1818. Regresó un reducido grupo de personas por el temor de que fuera una estratagema del rey para recluirlos en prisiones. Llegado 1820, cuando termina el sexenio absolutista, llegarían un grupo numeroso de ellos, pero otros quedarían en Francia, o bien en un cementerio, o bien porque decidieron quedarse a vivir en Francia. El primer exilio liberal se produjo, y ya entramos en el contexto de esta tertulia, se produjo en 1814 con el regreso a España de Fernando VII, un exilio que duraría hasta 1820, cuando, gracias al levantamiento de Riego en Cabezas de San Juan, el rey se ve obligado a asumir la Constitución de Cádiz y dar por finalizado el que ha venido a llamarse, repito, sexenio absolutista. Después vendría un segundo exilio, pero ese lo dejamos para muchísimo tiempo más adelante. Veamos el primer exilio liberal, 1814-1820. Estuvo formado por aquellos que participaron en las Cortes de Cádiz, bien como diputados, bien como regentes, o por individuos de otras ciudades o pueblos de España que se habían significado en la defensa de la primera Carta Magna española liberal, promulgada el 19 de marzo de 1812 y que ocupa el tercer lugar en el mundo de constituciones liberales, siendo la primera la de los Estados Unidos en 1787 y a continuación en 1791 la de Francia. El 24 de marzo de 1814 regresaba a España Fernando VII, liberado por Napoleón, y llegaba dispuesto a represaliar de la forma más violenta posible a todos aquellos que precisamente lo habían mantenido en el poder,
porque la Constitución de Cádiz no eligió a ningún soberano. El 12 de abril de ese 1814, un grupo de 69 diputados absolutistas escribían y presentaban ante el rey el célebre manifiesto de los persas, pidiendo la disolución de las Cortes y la derogación de la Constitución. Y alguno se preguntará, ¿por qué eso de los persas? Porque quien lo redactó recordó que en la Persia antigua, cuando moría el rey, en este caso no ha muerto el rey, pero está desterrado en Francia, cuando moría el rey, había 5 días de libertinaje y aquellos que se consideraban perjudicados, que eran la mayoría, estaban deseando que volviera o que se impusiera un nuevo rey. En realidad ese manifiesto no era otra cosa que una exposición de la doctrina clásica de la autoridad real elaborado por Tomás de Aquino y retomada por pensadores del siglo XVI y que venía muy sintetizadamente a decir que la monarquía absoluta es una obra de la razón y de la inteligencia, que está subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado. Naturalmente, esto iba contra todos los principios de Fernando VII, porque las Cortes declaraban que la soberanía nacional residía en el pueblo español y no en el rey, que el Estado se dividía en 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Más de 15.000 liberales tendrían que huir a Francia y más concretamente a París, salvo unos 500 que se dirigieron a América, una parte de ellos a la Argentina y otra parte a ciudades que pertenecerían a los Estados Unidos como Nueva Orleans, Filadelfia o Baltimore. Era lógico, estaban en guerra con los españoles en territorio americano. Era un peligro adentrarse en aquellas tierras que estaban precisamente luchando contra españoles. Quienes no lograron huir, bueno, quería decir algo muy interesante. Los que fueron a Francia, liberales, fueron internados previamente en campos de concentración, exactamente lo mismo que hicieron cuando en 1939 los exiliados españoles llegaron a Francia. Por Real Decreto de 15 de diciembre, tomó las riendas de la propia justicia el propio rey, porque sometidos a los jueces, estos se pusieron al monarca que no tenían leyes, que no tenían normas para juzgar a aquellos liberales. Podemos recordar entre los liberales a Agustín de Argüelles, diputado por Asturias, del cual tenemos una plaza muy cerca, a José Canga Argüelles, ministro, a Joaquín Lorenzo Villanueva, diputado por Valencia,
a don Diego Muñoz Torrero, diputado por Extremadura, precisamente desde el primer día en que se inician las Cortes en la Real Isla de León, es el que toma la palabra y precisamente pide que las Cortes liberales, en ellas resida la soberanía nacional y de acuerdo con Montesquieu se divida el Estado en tres poderes, como acabo de decir, legislativo, ejecutivo y judicial. Es en realidad el primer motor de las Cortes. ¿Y qué decir del poeta Manuel José Quintana, que colaboró en Cádiz con el Seminario Patriótico y representó algunas de sus obras? Sería encerrado en una fortaleza en Pamplona, donde permaneció hasta 1820. Y el dramaturgo Francisco Martínez de la Rosa, que representa en Cádiz precisamente su obra La viuda de Padilla. Recuerden, María Pacheco, un drama histórico, exaltación liberal de los comuneros de Castilla, que estuvo recluido, confinado, encerrado en el Peñón de la Albufera. Y también recordar a otro que estuvo en Cádiz, el diputado por Teruel, Isidoro Antillón, quien había dedicado su estancia en Cádiz y en las Cortes para combatir la esclavitud, algo que lamentablemente las Cortes, ni los absolutistas, ni los liberales consiguieron por los argumentos que exponían los representantes de la isla de Cuba, que mantenían que manumitir a los negros esclavos. ¿Quién iba a cultivar el tabaco, el cacao, el azúcar de caña, etcétera, etcétera? Pero sí logró algo realmente interesante este hombre, y es que logró que se suprimieran los palizas, los castigos que se daban a los jóvenes en las escuelas. Hay que decir que murió apaleado en las calles de Cádiz por los absolutistas, y que cuando llegaron los 100.000 hijos de San Luis, su cadáver fue desenterrado y sus restos aventados. Otros murieron si no hubieran sido encerrados como mínimo, como por ejemplo José Mejía de Lequerica, diputado por Quito, que murió en Cádiz, víctima de la fiebre amarilla. Y mencionar a regentes como Pedro Agar, Gregorio Circas, Juan Antonio Larrazaba y Arribillaga, diputado por la ciudad de Santiago de los Caballeros en la Capitanía General de Guatemala. Era doctor en teología y cánones y fue condenado a 6 años de prisión para que aprendiera religión y fidelidad al monarca. Otro sacerdote fue Miguel Ramos Arizpe, que fue recluido, como el anterior, en un monasterio cartujo de Portaceli, en Vétera, cerca de Valencia, y sería liberado como otros en 1820. Y podríamos hablar de directores y redactores de periódicos, catedráticos, profesores, maestros, intelectuales, etcétera, etcétera. Fernando VII había convertido
con su llegada y durante esos 6 años. Después lo continuaría en otros 10 años llamados la década ominosa, para paralizar de alguna manera la edad moderna y pasar casi a la edad media. Gracias al alzamiento el 1 de enero de 1820 del coronel Rafael de Riego, que manda un cuerpo de ejército expedicionario colonial desde Cabezas de San Juan, Sevilla, con el apoyo del también coronel Antonio Quiroga, dejan de embarcarse y proclaman por toda Andalucía la necesidad de regresar a la Constitución de Cádiz. Quiroga llegará al arsenal de La Carraca, tomará la Real Isla de León, San Fernando. La Carraca, ¿por qué? Porque es un centro verdaderamente militar y estratégico de la Armada. Y gracias a ello, los exiliados vuelven a pisar tierra española, la patria añorada, y los presos son liberados. El 7 de marzo de 1820, el Palacio Real de Madrid es rodeado de una muchedumbre, muchedumbre, al grito de muera el rey. Y el rey el día 10 se ve obligado a publicar el manifiesto a la nación española, donde, como ustedes saben, dice: marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional. Ya había sido proclamada la Constitución española por La Coruña, Zaragoza, Barcelona, Pamplona y Cádiz. Comenzaba el trienio liberal con cortes y gobiernos liberales. Y voy terminando para no cansarles. Sí, decirle por lo menos el inicio de este periodo nefasto de la historia de España en la ciudad de Cádiz. El 6 de abril de 1814, Cádiz se ha despertado alegre y confiado. Un tierno sol de abril despereza el corazón de la gente, bulle en el pulso de jóvenes y veteranos, de los que entonces anduvieron en batallas por la independencia y de quienes estuvieron en aquel 19 de marzo de 1812, viviendo absortos y esperanzados la gran proclamación en los estrados levantados al efecto en distintos puntos de la ciudad. Con la devoción de quienes están ante el sagrado altar de la nación, libre y soberana. Todos, unos y otros, llevan en el alma un sueño de país que el futuro y ellos irán construyendo día a día, piedra a piedra, como un hermoso templo. El futuro, piensan, es un mundo por venir, la tierra prometida, a la que nunca se llega como a Ítaca, pero sobre la que siempre se camina, sobre la que se hace camino al andar, como decía mucho tiempo más tarde Antonio Machado. Ese camino que es presente y a la par futuro. Es tiempo de nombrar las cosas por su nombre, de olvidar los fantasmas del pasado, de verlos alejarse como una sombra
que huye hacia atrás para perderse en la historia. Pero el día 4 de abril, 2 días antes, la noticia del regreso de Fernando VII había llegado a Cádiz. Sus más fieles adeptos han asistido al atardecer de ese día a la función solemne de un Te Deum, de acción de gracias por la vuelta del deseado Rehén en Palencia de Napoleón. Al anochecer, los oficiales de la guardia, con música y hayas encendidas, pasean el retrato del rey por las calles de Cádiz. Nada hace pensar que este 6 de abril, como digo, de un abril primaveral lleno de luces y de gratos olores a marisma, va a ser un día preñado de revelaciones y de siniestros augurios que tendrán su hora y su lugar en un papel periódico titulado El duende de los cafés, que trae en su primera un exaltado artículo contra el absolutismo real que vaticina va a llegar con el regreso del rey a España. Esta noticia corre por calles y plazas de la ciudad como un reguero de pólvora. El redactor del periódico, don Miguel Cabrera de Nevares, que tendrá que huir en su momento. El duende de los cafés es un exaltado periódico liberal que ha querido alertar a la población gaditana de que algo trágico, dramático, se avecina. La denuncia del duende de los cafés parece confirmarse, porque a lo largo de la mañana un grupo de oficiales del 4º Batallón de Guardias Españolas, al grito de Fernando VII soberano, se dirige a la redacción del periódico para incendiarlo. Pero pronto corre la voz por las calles de Cádiz y una muchedumbre de gaditanos rodea la sede del periódico para evitar el asalto de los militares serviles. El pueblo pide armas y palos, pero solo las autoridades constitucionales lograrán apaciguar los ánimos. El miedo, olvidado en el cajón del pasado, vuelve a anidar en el corazón del pueblo. Y unos a otros se preguntan, ¿se va a proclamar el Estado absoluto? ¿Se va a suprimir los derechos fundamentales ya decretados por la Constitución de Cádiz? ¿Se va a restaurar el Santo Oficio, el Tribunal de la Inquisición? Pero las autoridades tranquilizan al pueblo. Debe de confiar. Ahí tienen ustedes. La Junta de Censura no ha prohibido la hoja del duende. Cádiz puede dormir tranquilo. Incluso tienen previsto sacar una edición nueva en el que va a haber una mofa de esos oficiales que han intentado incendiar la redacción. Y además tenemos en la ciudad de Cádiz al capitán general, al gobernador militar y jefe político, que no solo es un gran marino, sino que es un sincero liberal, valeroso defensor de la Constitución de Cádiz. Hay que confiar en él. Mas ese 6 de abril, que por eso lo traigo a colación, la trama de la reacción absolutista no haría más que empezar. Comienzan
una sucesión de decisiones anticonstitucionales que no tendrá fin hasta que no quede vestigio alguno de las libertades que la Constitución había dado a la nación española. El 10 de mayo, Fernando VII se proclama rey absoluto de España y de las Indias Hispanas. El 17 de mayo, ante grupos de impotentes gaditanos llenos de rabia, la lápida en recuerdo de la Constitución adosada a la fachada de la iglesia de San Antonio es retirada ante la impotencia de los gaditanos que ven cómo se está destruyendo la lápida. Ese mismo día, el 13 de mayo, el famoso marino, don Cayetano Valdés, marino de la expedición Malaspina, que sale del puerto de Cádiz en 1789, es destituido y enviado al castillo de Alicante, donde permanecerá hasta 1820, cuando comience el trienio liberal, por resistirse a pedir perdón al rey. Su sucesor, Juan María de Villavicencio y de la Serna. Pero el 18 de mayo se decreta la abolición de la imprenta. El 19, un Te Deum en San Antonio desagravia al monarca por haber tenido allí la lápida en recuerdo de la Constitución. Desde ese templo, las esposas de los absolutistas o serviles portan bajo palio el retrato de Fernando VII y sostienen las paras altos oficiales a los que acompañan militares y religiosos. Van con sus hachas encendidas, iluminando la noche de la ciudad de Cádiz. Los cabecillas del absolutismo, ocultos o semiocultos hasta ese momento, se desenmascaran ante un pueblo que observa, ora asombrado, ora irritado, la traición que se está forjando a sus espaldas. El pueblo que ayer sentía en sus arterias el goce de esa libertad, hoy ve como un déspota, con las terribles varas de los decretos, va borrando la legislación gaditana. El país parece volver a la Edad Media. Y el blando de Villavicencio es sustituido por el vulnerable Enrique O'Donnell, conde de la Bisbal. El pueblo contempla con una indescriptible tristeza cómo el nuevo ayuntamiento quema públicamente el libro de la Constitución. Cómo el 21 de septiembre la compañía de artillería y el batallón de cazadores entregan sus banderas a la casa consistorial. Cómo la lápida mortuoria del que fue diputado de la mayoría liberal por Cataluña, don Antonio Catmani, que había vivido en la calle Amargura 86, era arrancada de su nicho para ser destrozada en 1000 pedazos. Cómo el conde de la Bisbal amarraba con grilletes a quienes defendían la libertad, digo, con grilletes o argollas a las puertas del ayuntamiento. El conde de la Bisbal enviaba al castillo de Santipetri a los que no oían misa con devoción. Los presidios de Alucema
Melilla conocerán a muchos liberales españoles. Francisco de Goya emigra a Francia. De las universidades se expulsan y destierran a todos los contaminados del liberalismo, de la libertad a las cadenas. La cristalización de dos Españas, gemelas y enemigas, no había hecho más que empezar. A todos, muchas gracias, incluyendo, por supuesto, a la secretaria del Ateneo, la singular Valeria. Buenas tardes, buenos días y buenas